Parece que la fotografía macro 1.1 ya es cosa del pasado, y cada día son más las marcas que lanzan al mercado ópticas con la capacidad de alcanzar magnificaciones 2x o incluso superiores. Además, cada día estas ópticas son más y más accesibles, pudiendo encontrar cosas como esta. Un PERGEAR 100mm f2.8 macro 2x que con un precio oficial de venta de $319 se posiciona como el 100mm macro 2x más barato del mercado. Pero además ahora mismo se encuentra en oferta lanzamiento y accediendo desde el enlace que tienes en la descripción de este vídeo y en el primer comentario puedes encontrarlo con un 10% de descuento. Es decir, una lente macro 2x realmente accesible a casi cualquier bolsillo. Mi nombre es Luis Miguel Azorín y te doy la bienvenida una semana más a Natural Portraits, el canal de YouTube dedicado a la naturaleza y la fotografía natural en el sentido más amplio que puedas imaginar. ¿Estará este PERGEAR 100mm f2.8 macro 2x realmente a la altura para el precio que tiene? Vamos a comprobarlo. Con este PERGEAR 100mm en la mano no puedo evitar pensar en el enorme parecido que tiene con el TT Artisan 100mm f2.8 macro 2x. Otro objetivo macro con magnificación 2x que ofrece una calidad soberbia y que ya revisamos en este canal hace algunas semanas. De hecho, también es curioso que en algunas de las publicaciones que hace PERGEAR en sus redes sociales haga referencia a las lentes de TT Artisan. Bueno, lo cierto es que, a pesar del enorme parecido entre ambas lentes, también encontramos algunas diferencias importantes. El PERGEAR es ligeramente más grande y también algo más pesado, 790 gramos frente a los poco más de 700 gramos del TT Artisan. Y esto es algo a tener en cuenta sobre todo por aquellos fotógrafos macro que acostumbramos a realizar fotografía macro a mano alzada. En el caso del PERGEAR, al igual que con el TT Artisan, también tenemos un objetivo totalmente manual, sin ningún tipo de estabilización, por supuesto, y totalmente construido en metal. Las únicas piezas que encontramos de plástico en este objetivo son, concretamente, las tapas. Y sobre el tema de las tapas, también tengo que decir que me ha llamado especialmente la atención la tapa frontal que trae este objetivo, que no es ni más ni menos que una tapa totalmente genérica hecha en plástico y sin ningún tipo de marca que nos indique la marca del objetivo ni su modelo. Esto desde mi punto de vista queda algo cutre, aunque no debemos olvidar que estamos trabajando con el 100mm f2.8 macro 2x más barato del mercado. Así que si verdaderamente la calidad óptica, luego lo aprobaremos, está verdaderamente a la altura, creo que es algo que podemos obviar. Tenemos una distancia mínima de enfoque en magnificación 2x en el entorno de los 10 centímetros. Y al igual a como nos ocurría con el TT Artisan 100mm macro 2x, también aprecio una caída de la luminosidad en el rango entre la magnificación 1.1 y la 2.1. Es decir, tenemos una lente fija de 100mm con apertura f2.8, pero solamente entre infinito y magnificación 1.1. Este f2.8 no sería real conforme nos aproximamos a magnificación 2.1. Aunque, como ya dije con el TT Artisan macro 2x, esto no tiene demasiada importancia en este rango de magnificaciones, ya que nunca o casi nunca vamos a fotografiar a magnificación 2x por debajo de f8. El anillo de enfoque va bastante duro, algo que por cierto es de agradecer, ya que cuando fotografiamos a altas magnificaciones normalmente el enfoque lo vamos a hacer por aproximación, acercándonos y alejándonos del elemento fotografiado, con lo cual esto nos permite fijar un punto de enfoque y poder movernos en esa aproximación sujetando la cámara y asegurándonos de que ese punto de enfoque no se nos va a mover. Otra cuestión diferente es el anillo de diafragmas, que por cierto también va bastante duro, pero que en este caso lo que he hecho en falta es el típico clic entre los diferentes pasos de diafragma. En este caso tenemos un anillo de diafragmas totalmente progresivo, lo que no nos va a permitir fijar un diafragma concreto en un momento dado. Siempre puede haber ligeras variaciones entre unos pasos y otros. El TT Artisan en cambio sí que tiene estos clics entre diafragmas, lo que nos permite fijar una apertura y asegurarnos de que no se va a mover. Y por último decir que aquí tengo la versión Sony E de este objetivo, pero podemos encontrarlo también en montura Canon EF, Canon RF, Nikon Z y montura Leica. Es decir, vamos a poder adaptarlo a un gran abanico de cámaras del mercado.
Y bien, revisadas las características físicas de este PERGEAR, vamos a echarlo a la mochila y vamos a comprobar la verdadera calidad que nos da el 100 mm f2.8 macro 2x más barato del mercado. Pues aquí estamos en el campo con la cámara, el PERGEAR 100 mm f2.8 macro 2x colocado y el difusor listos para comprobar la calidad óptica de este objetivo. Orión, ven aquí. Bien, tenemos por aquí unas pequeñas florecitas de color morado a las que podemos hacerle algunas fotografías con este PERGEAR a diferentes magnificaciones para ver el rendimiento óptico que nos da. Así que, bueno, voy a buscar una composición que quede estética y vamos a ver cómo rinde el objetivo. Bien, pues eso es lo que hemos conseguido con magnificación 1.1 y diafragma f11. Tal y como presentía, resulta bastante incómodo el manejar el objetivo, sobre todo cogiéndolo de la parte de abajo, porque es justo donde tenemos el anillo de diafragmas. Como ya te he dicho hace un momento, el anillo de diafragmas de este objetivo no tiene clics, con lo cual estoy sintiendo cómo en todo momento el anillo de diafragmas se está moviendo. Y este es un punto en contra importante desde mi punto de vista. El no saber en todo momento a qué diafragma estás trabajando. Así que nada, hay que llevar un poco de cuidado. Vuelvo a colocar en f11 y ahora vamos a llevar el objetivo hasta magnificación 2.1 y vamos a repetir el disparo a ver lo que tenemos. Otra estructura macro interesante que podemos fotografiar es la estructura interna de las hojas, esa estructura ramificada que tienen las hojas, que si la ampliamos bastante puede llegar a ser bastante espectacular. Ahora mismo nos encontramos aquí ante este gran árbol, este castaño de Indias, nos encontramos en la época de otoño y las hojas, como podéis ver, están cayéndose, está a punto de quedarse totalmente pelado este árbol. Pero todavía tiene algunas hojas sujetas a las ramas. Por aquí he encontrado unas hojas que parecen bastante interesantes, así que vamos a probar este PERGEAR fotografiando estas hojas a diferentes magnificaciones. Vamos a empezar con una magnificación 1.1 y desde ahí vamos a subir hasta magnificación 2.1 para ver lo que obtenemos. Cuando trabajamos a estas magnificaciones, el enfoque hay que hacerlo por aproximación, es decir, aquí no muevo el anillo de enfoque, sino que soy yo el que me acerco y me alejo del sujeto fotografiado y encuentro el punto de enfoque donde yo quiero, ayudándome del focus picking de la cámara. Bien, pues ahora vamos a subir nuevamente hasta magnificación 2.1, 2x. Vamos a reajustar la potencia del flash porque, como ya te he dicho, este objetivo, al igual a como ocurría con el TT Artisan, presenta una caída de luz a esta magnificación, pero bueno, algo que se puede solucionar fácilmente ajustando ISO y ajustando potencia de flash, y vamos a repetir el disparo. Bueno, foto bastante bonita, he encontrado una mancha en una de las hojas y la verdad es que a magnificación 2.1 se ve increíble. Las estructuras de la hoja con esa mancha. El problema es la profundidad de campo, que a esta magnificación 2.1 trabajar con esta profundidad de campo es bastante complicado y sobre todo a pulso hay que estar haciéndose hacia adelante, hacia atrás, disparando muchas fotos hasta que consigues la foto que quieres, pero la verdad es que sorprende el objetivo porque presenta una nitidez increíble a esta magnificación. Lo cierto es que no es la mejor época del año para fotografiar insectos. Hay muy pocos y los pocos que hay, por lo menos a esta hora del día, están en continuo movimiento.
Sin embargo, si nos acercamos a pequeñas florecitas, como este campo que tengo aquí, con estas florecitas blancas, y prestamos suficiente atención, sí que vamos a empezar a ver diminutos insectos en muchas de ellas. Y cuando digo diminutos es muy pequeñitos. Sin embargo, con objetivos como este Pergear 100 mm f2.8 macro 2x, si llevamos la magnificación hasta 2x y configuramos un diafragma dentro de su punto dulce, como hemos visto ahora mismo aproximadamente sobre f11, si disponemos de un flash como este o de un difusor como este, sí que vamos a poder lograr fotografías bastante interesantes y composiciones interesantes de estos diminutos insectos trabajando en estas pequeñas florecitas. Vamos a ver si conseguimos alguna de estas fotos. Bueno, ¿y cuáles son mis conclusiones finales acerca de esta lente? Pues tengo que decir que estoy sorprendido. Estoy sorprendido porque hablamos de una lente que cuesta aproximadamente $100 menos que la TT Artisan, y en este rango de precios hablaríamos del punto de partida dentro de este rango de magnificaciones. Es decir, lo normal es que encontremos lentes de ahí para arriba en cuanto a precio. Y sin embargo, a pesar de esta diferencia en precio, que es importante, es un porcentaje importante, me he encontrado con una lente con un rendimiento óptico equivalente al TT Artisan. Lo que sí que es cierto es que esta lente, la Pergear, tiene unos acabados menos finos que la TT Artisan, menos profesionales. La TT Artisan tiene esa tapa metálica, tenemos las roscas para poder enroscar ciertos accesorios en el frontal del objetivo, los anillos de enfoque y de diafragma generalmente van mejor, y tenemos ese anillo de diafragmas con clic, que en este caso no lo tenemos. Pero si tenemos un presupuesto muy ajustado, tengo que decir que con este TT Artisan vamos a poder conseguir fotografías exactamente iguales a las que conseguimos con el TT Artisan. Así que, como digo, una lente desde mi punto de vista muy sorprendente. Y amigos, con esto terminamos el vídeo de esta semana. Espero que os haya gustado, espero que os haya ayudado esta review y nos vemos de nuevo la próxima semana con lo que más nos gusta: fotografía y naturaleza, aquí en Natural Portraits. Adiós.